Muy buen día muchachos, entonces continuamos con las clases de flexión en vigas. El día de hoy entonces vamos a mirar cómo se presentarían los esfuerzos y por qué tienen alguna función característica. Entonces aquí tenemos una viga simple en flexión pura, que es que a este elemento se le aplica un par de momentos en cada uno de sus extremos. Es decir, hay una flexión pura en el momento en que vemos que la gráfica de momentos se comporta constante desde el inicio hasta el final de la viga. Y eso funciona por esta presencia de estos ambos momentos. Es decir, que en ningún momento hay una carga puntual, distribuida, que me genere en algún momento unos cortantes. Es decir, lo único que se presentan son estos momentos. Y en algún momento, cuando hagamos el análisis de la viga, pues todos van a ser, toca analizar de que esta viga presente como tal un buen diseño, porque durante toda ella va a haber un momento máximo, es decir, en ningún momento vamos a tener algún comportamiento de un momento que sea de esta manera en donde tenemos que analizar los máximos. En este caso siempre va a ser el mismo. Continuando acá, por lo menos este sería una viga en flexión pura. Aquí pasa exactamente lo mismo, lo único es que aquí como vemos los momentos van hacia arriba, lo que me genera entonces una flexión de que la deformada de esta viga se presente de esta manera. Entonces aquí tengamos una deflexión. Y esa deflexión sea la diferencia de distancias desde su estado en reposo hasta donde se le aplican estas fuerzas, que serían los momentos. Y es un momento positivo. Cuando cambiamos aquí a donde tenemos una viga una viga empotrada, lo que vemos es que normalmente uno siempre tiene que tener en cuenta el empotramiento de esa viga, porque es donde más va a sufrir. Como en este caso también se le presenta un momento en el extremo derecho, entonces vemos que toda la viga se comportaría con un momento también constante, que es este que vemos aquí a la derecha. Entonces este momento constante hace de que lo mismo tengamos que analizar toda la viga, porque siempre va a haber un máximo, pero en este caso miren que es negativo. Quiere decir que hay que analizar estos dos casos, porque sería un momento positivo cuando es así y negativo cuando es así. Y como les decía, si miramos la gráfica de cortantes, en ningún momento la gráfica de cortantes va a presentar, es decir, se va a mantener sobre cero. ¿Sí? Es decir, a lo largo de la viga no va a haber una fluctuación de cargas, sino que se va a presentar una carga cero. Listo, continuando con eso, la convención de signos para la curvatura, entendemos que cuando tenemos una viga que está en reposo, es decir, aquí no está deformada, se le aplica una carga en la parte de arriba, y en este caso sería F. Ella se va a deformar en este sentido, que es cóncava. Entonces esa cóncava la vamos a entender como que es una curvatura positiva. Es decir, en el momento en que ustedes vean que la viga es cóncava, es positivo, ¿sí? Es decir, es una flexión positiva. Si por el contrario es como tenemos acá, que es una viga empotrada, se le aplica una carga en el extremo y me genera entonces una forma convexa, entonces vamos a decir que es una curvatura negativa. Es decir, cuando tengamos esto convexo, entonces vamos a hablar de una curvatura negativa. ¿Listo? Entonces, curvatura positiva cóncava, curvatura negativa convexa. Y esos son los signos que nosotros vamos a tener. Es decir, que aquí es importante que siempre miremos cuál es el escenario de futuro de la viga después de aplicada la carga. Es decir, si ella se va a mover en este sentido o se va a mover en este otro sentido. Aquí tendremos que este sería el positivo y este sería el negativo. Listo. Entonces, como les decía en el video pasado, lo que sucede es que nosotros ya sabemos calcular lo que son las fuerzas externas, ¿sí? Y estas fuerzas externas, mirar cuáles son las fuerzas internas dentro de la viga. Es decir, que si yo voy a hacer el análisis de acá, en donde yo lo que tengo es un momento, un cortante, que en este caso, hagámoslo con otro color, va a subir en el apoyo, va a continuar recto
donde viene la carga bajaría y continuaría recto hasta donde el apoyo vuelve y la sube a cero. Es decir, aquí tendremos este diagrama de cortante y también tendremos un diagrama de momento que sería muy parecido a este, ¿sí? Entonces aquí tendríamos lo que sería un momento positivo. Claro que esto no sería curvo, sino que esto es recto, ¿no? Sino que es que me queda un poco complicado por la tableta. Listo, entonces como les decía, esto va a ser recto y aquí se presentaría el momento máximo. Y aquí pues podría ser un B y otro B. En este caso, cualquiera de los dos podría ser el máximo porque digamos que esto se está aplicando a la mitad de la luz y bueno. Listo, entonces aquí tenemos un momento máximo, los dos cortantes y esto ya lo sabemos calcular y conocemos cuáles son las fuerzas internas. Pero lo que no sabemos es qué pasa internamente de la viga, es decir, estas son las fuerzas, cuáles son las fuerzas presentes internamente en la viga. Pero queremos conocer cómo está respondiendo la viga ante esas solicitaciones. Y para ver cómo está respondiendo la viga ante esas solicitaciones, entonces nos importan más son los esfuerzos. Porque con los esfuerzos yo ya puedo empezar a mirar si el material del que está hecho esta viga sirve o no sirve. Es decir, yo aquí, después de aplicar la fuerza, voy a hacer un corte. Entonces digamos que voy a cogerla por acá, ¿sí? Cuando hago este corte, entonces me va a quedar una sección. Si la miramos en 3D, tendríamos algo como, por decir, así, ¿verdad? Y entonces aquí se van a presentar ciertos esfuerzos. Y esos esfuerzos van a tener esta forma. Es importante, es decir, que aquí fue donde la cortamos, ¿sí? Es decir, por aquí el corte. Y ahí pues va a tener un momento, que sería esta de acá, y un cortante, que sería esta de acá. Ese momento, como ustedes lo ven acá, en una ecuación que es m por y sobre i, que lo voy a explicar en el siguiente video, de donde sale este m por y por i sobre i, me da el esfuerzo, me genera esta gráfica que ustedes ven acá, en donde sobre el eje neutro que nosotros ya definimos, que este entonces sería nuestro eje neutro, crea esta parte de acá que vendrían siendo los esfuerzos en compresión y los esfuerzos en esta parte que serían en tensión o en tracción. Y a partir de eso, entonces lo que yo tendría es el comportamiento interno de lo que está sintiendo realmente la viga. Es decir, de las fuerzas yo ya paso a conocer qué tan esforzado está o no esta viga. Entonces eso para mí se vuelve importante en este momento. Esto se ve aquí en 2D, pero esto realmente viene a ser en 3D. Es decir, que esto por aquí va a presentar una carga, que esto va a llegar aquí al centro, ¿sí? Y pues aquí vamos a tener otra cuña, sino que es que no me queda muy fácil dibujar acá. Pero entonces vamos a pasar a un programa y les voy a mostrar más detalladamente esto. ¿Listo? Entonces este es el programa que todavía se encuentra en construcción. Es hecho por el estudiante Daniel Fernando Martínez Guzmán del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Ibagué. Este estudiante está haciendo este programa en función de, bueno, para obtener el título de ingeniero civil como tesis. Entonces este es el programa de cálculo para fuerzas cortantes, momento flexionantes, esfuerzos normales y esfuerzos cortantes en vigas estáticamente determinadas sometidas a cargas externas. ¿Listo? Entonces vamos a usarlo y pues vamos a ingresar una viga normalita. Vamos a colocarle más o menos que tenga una longitud de 6 metros. La distancia del apoyo 1 sería 0, quiere decir que es donde inicia, y la distancia del apoyo 2 serían 6, que es donde termina. Vamos a colocarle, no sé, una carga distribuida que sea por el peso propio. Y digamos entonces que sea, en el punto inicial serían 0 y el punto final sería 6. La magnitud inicial, pongámosle que 5 kN y pues termina con 5 kN para que sea una carga distribuida desde el inicio hasta el final. Y cargas puntuales, pongámosle, no sé, una de 20 en el centro de la luz, en 3. Listo. Con estas cargas calculamos aquí
Y carga puntual fuera de rango. Ah, perdón. Lo puse al revés. Entonces ven que tiene sus cuadros de texto que me dicen cómo se comporta. Entonces aquí vemos un poco que pues hay un apoyo. En ese apoyo entonces se presenta una carga distribuida que me va a generar aquí una carga hacia abajo. Tiene la reacción y luego continúa hacia abajo, llega a otra reacción y sube. Y pues el diagrama de momento pues más o menos es cóncavo y pues se presenta de esta forma. Listo. Aquí vemos las reacciones, en el apoyo 1 es 25, en el apoyo 2 es 25 y pues es una carga total de 50. Vamos a calcular las magnitudes máximas, entonces tenemos el momento máximo es menos 52,500 que se da a 3 metros y el cortante máximo es 25 y pues se da en el primer apoyo o puede ser en el segundo apoyo pues porque las reacciones son iguales. Bueno, y aquí pues vamos a calcular una magnitud que calculémosla en 3 para que sea en el centro de luz y nos bote el momento máximo y me bote un cortante, que en este caso es 10. Listo. Bueno, entonces ya hicimos el análisis aquí, ya conocemos las reacciones, vamos a ir aquí donde dice análisis de esfuerzos. Entonces para este análisis de esfuerzos sucede que ahora vamos a necesitar lo que sería cuál es el modo de elasticidad, cuál es la inercia de la viga. Entonces esto porque como vamos a conocer qué es lo que está sucediendo internamente en la viga, necesitamos conocer primero que todo su geometría, que en este caso va a estar representada por la inercia, y segundo necesitamos lo que sería el modo de elasticidad, porque este me va a decir con qué material está hecho la viga, ¿sí? Entonces por eso vamos a ir aquí y le voy a decir que es hagamos una viga rectangular sencilla, colocámosle que sea en X, como pueden ver aquí está el dibujo de cómo se deben colocar las secciones, me sirve para una viga rectangular y para una viga ni, o esta viga ni se puede convertir en una viga T, porque pues alguna de estas secciones la puede poner igual al alma. En este caso vamos a usar una rectangular y digamos que es de punto 3 de base por punto 5 de altura. ¿Listo? Vamos a decirle que tiene un modo de elasticidad de 28 gigapascales normal y voy a decirle que a una distancia de 3 metros porque ya fue la que yo calculé. Entonces voy a decirle calcular. Entonces él aquí me va a decir ese momento de 52,5. El esfuerzo máximo a compresión es menos 4,2 megapascales y el esfuerzo máximo a tracción es 4,2 megapascales. ¿Por qué son iguales? Pues porque tenemos una viga simétrica que está pasando acá. Es decir, nuestro Y barra o nuestro centroide va a ser en la mitad, que en este caso sería 0,25 metros o 25 centímetros. Y pues me dice que la inercia es 0,0313 y me está diciendo cuánto es la deformación unitaria y el esfuerzo, que después vamos a ver todo ese cálculo. La ventaja de esto es que él hace un dibujo en AutoCAD para ver lo siguiente. Entonces voy a ir, antes de esto les voy a mostrar cuál es el diagrama. Entonces como ustedes ven, aquí está la sección cortada, es decir, esto viene desde 0 hasta los 3 metros donde yo realicé el corte, y con las cargas él calculó estos momentos a lo largo de esto, es decir, el esfuerzo va aumentando a medida que se va alejando del eje neutro, y lo mismo en tracción va aumentando a medida que se va alejando del eje neutro. Es decir, que siempre en esfuerzos normales, ¿sí? Porque todavía no vamos a ver cortantes, por ahora solo vamos a hablar de esfuerzos normales. Lo que sucede es que los esfuerzos máximos se presentan en los extremos, ¿sí? En las partes más alejadas de el eje neutro. Después vemos el porqué matemático, pero por ahora esto es como para que ustedes vayan viendo cómo es esto. Esto es en 2D, entonces la idea de usar el programa es que podamos ver el 3D. Entonces vamos a ir aquí donde dice dibujar el esfuerzo normal. Entonces vamos a ir acá y abrimos rápidamente lo que es AutoCAD. Como vemos, este que se dibujó acá
es básicamente el mismo que se dibujó acá, pero pues como vemos las flechas van en compresión en la parte superior y en tracción en la parte inferior. Pero bueno, si yo quiero ver el 3D, pues yo también veo que esto es una viga cuadrada, ¿no? Que tiene 0.3 por 0.5 cuadrada, no, perdón, rectangular. ¿Y qué pasa si yo la miro en 3D? Entonces vamos a ver que lo que está pasando acá es que hay una cuña y me está diciendo, vea, toda esta parte de acá está sufriendo un esfuerzo de compresión, al igual que toda esta parte de acá está sufriendo un esfuerzo de tracción. Y lo mismo esta parte de acá, es decir, esto es una cuña en 3D, como tal, esto es un sólido, solamente que el dibujo me presenta de esta manera. Si yo lo quisiera ver por acá, pues vamos a ver un poco mejor, que al igual aquí se ve esta línea que me da más o menos cuánto sería la pendiente de este esfuerzo. Si yo lo quiero ver más por acá, entonces pues aquí lo vemos como desde abajo. Como pueden ver, esta es la parte que tenemos, inclusive por esta parte de acá, ¿sí? Es decir, este programita me permite a mí que yo pueda ver cómo se comporta el sólido, ¿sí? Es decir, me da una imagen de qué es lo que está pasando acá. Entonces véanlo, aquí vamos rotándolo suave para que ustedes vean que de un 2D, que más o menos es acá, ¿sí? Voy a dármelas a encontrar el 2D así manual, ¿sí? Que sería este. Pasamos a ver que esto realmente tiene un 3D, ¿sí? Quiere decir que aquí este es el esfuerzo que la viga siente en 3 metros, es decir, yo por aquí corté la viga a 3 metros y puedo ver los esfuerzos. Entonces, como pueden ver, ya esto nos ayuda un poco pues a que no tenga que dibujar exactamente cómo se ve esto, sino que pues tenemos esta herramienta que es la tesis de nuestro estudiante Daniel. Y como pueden ver, este es el esfuerzo en 3D que tenemos en compresión arriba y tracción abajo. ¿Por qué? Porque su deformada es en forma cóncava. ¿Listo? Entonces, en el siguiente video les explicaré de manera matemática los cálculos que esta hoja hizo, y pues vamos a comprobarlos con este programita para que ustedes puedan ver más o menos cuánto es la variación, y vamos a meter ya una sección diferente para que ustedes vayan analizando un poco más el panorama. Listo, entonces por aquí quedamos hasta ahora. Espero cualquier duda o cualquier pregunta, quedo atento a sus comentarios. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.